que Argentina ha entrado en una cierta etapa de sinceramiento de cosas. Eso es positivo. Cosas vinculadas con la corrupción, vinculadas con la economía, vinculadas con la justicia, con pila de temas que están como sincerando, ¿no? La política exterior de Argentina o el papel del presidente Macri en el mundo, que ha sido sin duda lo más destacado de estos 2 años. En lo económico tuvo aciertos, la salida del cepo sin ningún tipo de cimbronazo, la normalidad que ha tomado desde el punto de vista institucional entre el contacto con los medios de prensa, la vinculación con la oposición, esto es mucho más razonable. Yo creo que recién ahora el gobierno de Macri está empezando a saber dónde está cada uno de los botones del poder. Lo mejor del gobierno es eso, empezar a acostumbrarse a gobernar y a pagar costos políticos por gobernar. Me parece muy bien que cada vez haya más gente presa, que devuelvan la guita, que no vuelvan nunca más a la función pública. Creo que hay que recordar lo que el gobierno solucionó en relación al tema de los holdouts, el levantamiento del cepo. El gobierno sigue reconociendo que la inflación es alta. Un gobierno que ha reinstituido lo que es el INDEC, es decir, no miente en cuanto a lo que es esta realidad socioeconómica, que ha establecido criterios de diálogo político con otras fuerzas. Tiene que ver primero con una dura lucha para instalar la normalidad en la Argentina. Durante muchos años, sobre todo en la última parte del cristinato, vivimos momentos absolutamente irracionales, infantiles, y en muchos casos que se tomaban determinaciones que eran absolutamente contrarias a la Argentina. Tiene que ver con esta idea de la apuesta al cambio cultural que ha encarado el gobierno desde la concepción, ¿no? Esta idea de cambiemos, que hay que ver si efectivamente se hace adelante, pero instalar en la agenda que la Argentina necesita un profundo cambio cultural en materia de seguridad, educación, justicia, etc. Definitivamente ha sido la política exterior del presidente Macri y que me parece que es un tema muy importante, es decir, que la Argentina, después del delirio del que venía, que Argentina haya vuelto a intentar obviamente formar parte del mundo capitalista, del mundo democrático. Ahí el presidente Macri no aplicó ningún gradualismo, ahí hubo una verdadera política de shock. Las distorsiones macroeconómicas que son muy serias, que no han sido corregidas y yo no entiendo, no tengo claro cómo van a hacer para corregirlas. Es decir, me parece que hemos acumulado durante un par de años algunos problemas adicionales a lo que ya venía de antes, ¿no? Un déficit fiscal que está fuera de madre, un déficit comercial que se agrava, un atraso cambiario significativo, una tasa de inflación que no cede, la de diciembre va a ser como 3%. ¿Qué es lo peor? Me parece que es la ausencia de piel social. Me parece que el gobierno nacional trabaja mucho más con las planillas de Excel que con la piel social. Sigue con una discusión de poder muy parecida a la anterior, que es ellos y nosotros, digamos, ha alentado la grieta. Esto es absolutamente pernicioso, es de vuelo corto, se empieza a notar ahora con la reforma previsional. Me parece que en crisis muy particulares ha repetido errores inadmisibles. La crisis del submarino, la permanencia de Aguada en el poder, la ausencia de, digamos, el hecho de venir detrás de las noticias. Y lo peor del gobierno, más que lo que hizo, que tiene muchas cosas para criticar, desde alguna comunicación, desde el tarifazo no bien presentado como lo tendría que haber presentado, o el recálculo de los jubilados, que a mi entender yo creo que termina perjudicando y mucho a los jubilados. Lo peor quizás esté por venir. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los gobiernos se acomodan, en general tienden a cometer abusos o tomar decisiones que son inconsultas, autoritarias o por lo menos muy discutibles. Mucha equivocación corregida cada 5 minutos, y ellos, yo creo que de alguna manera, de tanto repetirse, erosionaba la autoridad presidencial. Las promesas de actividad económica que el gobierno había pronosticado no se están dando en el nivel en que el gobierno lo había esperado. La pobreza sigue siendo muy alta y lo que ha bajado es escaso. El tema de los jubilados ha venido en la reparación histórica. Algún sector lo ha beneficiado. Los que han quedado fuera de esa posibilidad la siguen pasando muy mal. Una falta de sensibilidad del gobierno, de cercanía con el drama de lo que vive mucha gente, aún aquella gente que concuerda con el gobierno, pero que la está pasando demasiado mal.
por momentos falta de comunicación, falta de capacidad para comunicar algunos temas, cierta insensibilidad a la hora de tratar algunos temas vinculados a los derechos humanos. Todavía no se ha llevado adelante, pero está en ciernes la reforma jubilatoria y me parece que es absolutamente innecesario meterle la mano en los bolsillos a los jubilados para ordenar la Argentina. La reforma de la movilidad jubilatoria. Me parece que el empalme finalmente de lo que será esta nueva fórmula, si es que se aprueba como el gobierno quiere, me parece que perjudica mucho a los jubilados y los jubilados son parte siempre de la población más vulnerable de la Argentina y es junto con los niños, los pobres, a los que nunca hay que perjudicar. Que el gobierno no tuvo el coraje de entrada de sincerar el desastre macroeconómico que había recibido del gobierno de Cristina Kirchner, hacer una política de shock en materia de política exterior, no la tuvo tanto en materia económica, ¿no? Y yo creo que eso podría ser lo peor de los 2 años.